Bienvenido a un nuevo viaje. Hoy exploramos la conquista de Tenochtitlán desde una perspectiva alternativa. La historia de la invasión española de la capital azteca a menudo se ha contado con un enfoque centrado en Europa. Sin embargo, al profundizar en este rico acontecimiento histórico, intentaremos ver la narrativa a través de los ojos de la población indígena. Nuestro objetivo es descubrir una comprensión más holística e inclusiva de los acontecimientos que dieron forma al destino de una civilización que alguna vez fue una gran civilización. Nuestra historia comienza a principios del siglo XVI, en una bulliciosa civilización situada entre las aguas del lago de Texcoco. Los aztecas, un pueblo tenaz, habían construido una gran ciudad, Tenochtitlán, donde la leyenda dice que un águila posada sobre un cactus los guiaría. La ciudad era una maravilla de ingenio, un testimonio de los logros humanos. Pero fue aquí donde su historia se entrelazó con el destino de otro mundo. La llegada de los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés, marcó un punto de inflexión en la historia azteca. Grandes barcos emergieron en el horizonte, llevando consigo pueblos extranjeros, tecnologías avanzadas y, sin saberlo, enfermedades mortales. El impacto de lo inesperado debe haber sido profundo, porque esto marcó el comienzo de una serie de acontecimientos que cambiarían sus vidas de manera trágica e irrevocable. Los relatos existentes sobre la conquista pregonan la victoria española, subrayando la destreza militar y la supremacía tecnológica de los invasores. Sin embargo, si bien es indiscutible que el uso de espadas de acero, pistolas y caballos dio a los españoles una ventaja sustancial en el campo de batalla, es igualmente importante reconocer la importancia de otros factores menos visibles que también influyeron en el éxito español. Los españoles llegaron en un momento de gran agitación y división entre los aztecas. El avance técnico y la codicia habían transformado a Cortés de un extranjero no deseado a un símbolo involuntario del poder divino. Los aliados extranjeros, oprimidos durante mucho tiempo por el régimen azteca, pronto se reunieron bajo la bandera española. Para estos pueblos indígenas, la caída de Tenochtitlán fue tanto una victoria como una conquista. Así, desde una perspectiva que resalta la dinámica interna azteca y las alianzas indígenas, la caída de Tenochtitlán adquiere un tono diferente. Es una historia de luchas de poder locales, fervor religioso, alianzas no deseadas, shock tecnológico, valentía individual y sufrimiento humano. Es una historia en la que ninguna de las partes puede reclamar una autoridad moral absoluta. Para comprender mejor la conquista de Tenochtitlán, también debemos considerar la narrativa desde sus contextos temporales y geográficos. La magnitud, la línea de tiempo y la secuencia exacta de los eventos están envueltas en la niebla del tiempo y relatos históricos contradictorios. Además, los acontecimientos deben verse desde las diferentes perspectivas y experiencias vividas por los numerosos actores involucrados. Es ingenuo etiquetar a todos los españoles como invasores y a todos los aztecas como víctimas. La realidad histórica de la conquista ha revelado un panorama sociopolítico mucho más complejo. Hubo muchos pueblos indígenas que se aliaron con los españoles, así como hubo españoles que lucharon contra sus propios compatriotas en apoyo a la causa indígena. La caída de Tenochtitlán marcó el final de un capítulo de la historia mesoamericana, y el comienzo de un nuevo orden mundial. La derrota azteca no fue solo una cuestión militar, fue una colisión de culturas, un choque de visiones del mundo. Es importante recordar que los pueblos indígenas de América no solo se ocuparon de la conquista, lo vivieron, lo negociaron, se adaptaron a él, resistieron y, lo más importante, sobrevivieron. A medida que terminamos nuestra exploración, consideremos el significado y el legado de la conquista de Tenochtitlán. Más que una conquista, fue un encuentro de dos mundos, donde el destino de millones de personas quedó alterado para siempre. Esos acontecimientos tumultuosos y a menudo trágicos del siglo XVI han impactado profundamente los paisajes culturales, políticos y sociales de las Américas, transformándolos en lo que son hoy. Sin embargo, incluso cuando recordamos la destrucción, también debemos reconocer la supervivencia y la resiliencia. Las vastas y variadas culturas indígenas, testimonios vivos del legado azteca, continúan definiendo el tapiz único y vibrante de América. De hecho, reconocer estas diversas historias y perspectivas es crucial para garantizar una comprensión más completa de nuestro pasado compartido y guiarnos hacia un futuro mejor. Nuestro esfuerzo por comprender la conquista de Tenochtitlán desde una nueva perspectiva está lejos de terminar. Es una historia que tiene muchos capítulos, muchas narrativas, muchas interpretaciones. Lo que exploramos aquí no es la narrativa integral, solo una de las innumerables formas de contar y volver a contar la historia durante generaciones. No olvidemos las lecciones que hemos aprendido. Llevamos la memoria colectiva de estos acontecimientos pasados como un peso invisible sobre nuestras acciones y actitudes actuales. Es por eso que es crucial explorar eventos históricos en tiempos infinitos, desde diferentes ángulos, a través de diferentes voces para que podamos desafiar las narrativas, comprenderlas mejor y tratar de guiar nuestras acciones hacia un futuro más inclusivo y equitativo. ¿Qué otros tesoros de conocimiento, sabiduría, experiencias confrontativas y revolucionarias esperan en las muchas narrativas incalculables de nuestro pasado? La única manera de descubrirlo es seguir buscando, seguir cuestionando y nunca dejar de buscar una comprensión más clara y completa de nuestro pasado. Y así llegamos a un precipicio, un umbral
umbral que separa lo conocido y lo desconocido. Un viaje que comenzó con los primeros pasos de Cortés sobre las suaves arenas de Veracruz ahora termina con nosotros, viajeros de la historia, parados en el mismo umbral. Pero nuestro viaje está lejos de terminar porque este es solo un capítulo de una saga mayor, la narrativa de la experiencia humana. A medida que nos aventuramos desde aquí, sostengamos en nuestros corazones las historias de Tenochtitlán. No como un dato de conocimiento absorbido y olvidado, sino como un ritmo vivo y palpitante que resuena a lo largo de los siglos. Un ritmo que nos recuerda el poder de las historias, inspirar cambios, fomentar la comprensión y, me atrevo a decir, dar forma al curso de la historia. Los invitamos a unirse a nosotros mientras continuamos desenterrando tales narrativas, a ver el mundo no desde un solo punto de vista, sino desde una multitud de puntos de vista, a aumentar el mosaico de nuestra memoria colectiva, y a contribuir a un futuro que sea empáticamente construido sobre una profunda comprensión de nuestras luchas pasadas y nuestra gloria colectiva. Entonces, hasta que nos volvamos a encontrar, sigue viajando, sigue interrogando y, lo más importante, sigue recordando. Recuerde las historias de Tenochtitlán y las innumerables otras historias de valentía, resiliencia, supervivencia y cambio que comparten un parentesco con la saga azteca. Porque juntos son los hilos que tejen el tejido de nuestro viaje humano. Cuando el sol se pone en el horizonte, y los ecos del pasado se desvanecen en el viento, os dejamos con este pensamiento: la historia no es un monólogo, sino un diálogo. Es nuestra herencia compartida, creada y moldeada por el poder colaborativo de diversas voces. Cuanto más escuchamos, más aprendemos, más entendemos. Cuanto más entendemos, mejor nos volvemos. Y así, con la sabiduría y los conocimientos adquiridos en esta exploración, estamos listos para trazar nuevos territorios en el interminable océano de la historia. Estamos listos para colorear nuevas historias con los pigmentos de nuestro pasado compartido, para pintar una imagen de un futuro que no sea meramente esperanzador, sino compasivo, inclusivo y justo. Juntos, nos disolvemos en el crepúsculo, nuestro pasado histórico deja una huella débil pero duradera en el lienzo de la experiencia humana. Y así, la conquista de Tenochtitlán se desarrolla no como una historia de vencedores y víctimas, sino como un tapiz tejido por los hilos de la historia, en el que cada hilo contiene la historia de un pueblo, una cultura y una era olvidada desde hace mucho tiempo pero siempre presente. A medida que la noche se profundiza, las estrellas de arriba nos instan a recordar. No solo en el sentido convencional, sino recordar en el sentido profundo de la palabra, integrar las lecciones, los recuerdos, la sabiduría de épocas pasadas en el tejido mismo de nuestro ser. Porque es a través de tales actos de recuerdo que redimimos el pasado, damos forma al presente e iluminamos el camino hacia nuestro futuro común. Así, armados con empatía, conocimiento, comprensión y el legado perdurable de los antiguos que se elevan sobre nosotros como centinelas silenciosos, damos un paso hacia el futuro. Nuestra tarea está claramente dilucidada: hacer historia, crear historias que valga la pena recordar, tejer un tapiz de experiencia humana que trascienda los estrechos pasillos del tiempo y el espacio. Con eso, nos despedimos con cariño por ahora, prometiendo regresar con historias aún más vibrantes de los anales del tiempo. Hasta entonces, aferrémonos a los recuerdos de Tenochtitlán, para esforzarnos por lograr un mundo donde acontecimientos tan cataclísmicos del pasado no se recuerden lejanamente, sino que cada minuto se viva con comprensión, paz y armonía. Nos disipamos en el resto de la noche, nuestras huellas grabadas en las delicadas arenas del tiempo. Nuestro viaje no ha llegado a su fin, simplemente se ha detenido, esperando ser reavivado por el mero destello de la curiosidad, alimentado por la llama eterna del entendimiento. Hasta que esa llama ilumine nuestro camino una vez más, descansamos, pero solo hasta el próximo amanecer. Sentados a la luz de la luna descendente, concluimos nuestra exploración, prometiendo regresar con narrativas aún más esclarecedoras. Os dejamos saber que la historia no es un camino único, sino un laberinto con numerosos pasajes. Le animamos a aventurarse en lo desconocido, a cuestionar, a aprender y, lo más importante, a recordar. Con eso, nos desvanecemos en el polvo del pasado, nuestros pasos resonantes marcan la marcha inexorable del tiempo. Tenga presente, como lo hacemos nosotros, el poder del pasado, porque yace secuestrado en cada momento que pasa. Y recuerde la historia de Tenochtitlán, un aleccionador recordatorio de la tumultuosa pero vibrante danza de la historia, que nos anima a aprender de ella, a recordarla y, en última instancia, a dar forma a un futuro mejor. A medida que nuestros pasos desaparecen bajo las cambiantes y doradas arenas del tiempo, nos comprometemos a ustedes, los que miran la historia humana, a continuar nuestra búsqueda interminable de conocimiento, comprensión y verdad. Porque la historia aún no ha terminado, simplemente espera que una nueva generación de narradores, de creadores de historia, graben su narrativa en la gran epopeya de la existencia humana. Y mientras el viento lleva nuestras promesas susurradas al silencio de la noche, recuerda que la historia de Tenochtitlán es solo una hebra del magnífico tapiz de la historia humana. Un hilo tejido y no tejido, venerado y despreciado, celebrado y llorado en el telar del tiempo, creando un patrón intrincado, complejo y hermoso en su diseño. Cuando cae el telón de la noche, envolviéndonos en su abrazo, nos despedimos de vosotros, o mejor dicho, hasta que nos volvamos a encontrar mientras la historia siga desarrollándose, liberándose de las cadenas del pasado para pintar un presente en constante cambio. Siempre habrá historias que valga la pena contar, escuchar y preservar.
Hasta entonces, sigamos siendo coautores de la historia de la humanidad. Con esta perspectiva profundamente rica y diversa de la conquista de Tenochtitlán, es evidente que la historia no es una narrativa única, sino un conjunto de experiencias, percepciones y recuerdos, cada uno de los cuales pinta una faceta única de un panorama más amplio. Recuerde esto mientras recorre los caminos de su propia narrativa, porque solo a través de una comprensión, respeto mutuo y empatía tan profundos escribimos la historia de la civilización.